Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy en un nuevo episodio de Tomen Nota. Hemos estado un poquito alejaditos del canal, ya que tuvimos un viaje misionero de pescadores de hombres en Honduras. Y aquí estamos de nuevo, aquí junto a nuestro pastor Kiri. Un saludito, pastor. Dios les bendiga a todos. Es de sumo gozo estar nuevamente con ustedes, como dijo el hermano Gilbert, después de un viaje a la República de Honduras, en la cual el Señor hizo cosas tan lindas y tan maravillosas, ¿verdad? Disfrutamos mucho ese viaje misionero, trabajamos arduamente, completamos nuestra tarea y nuevamente estamos acá ya, él en su lugar allá en Florida, yo aquí en Indiana. Y estamos nuevamente en el canal para hablar de las cosas lindas y preciosas de la palabra de Dios. Amén. Ahí estábamos parte de la iglesia de Reca, de acá de Miami, pues estaba yo, eh, y acá también estaba mi esposa Cintia Méndez, coordinando junto con Rebeca allá en Indiana. Fue algo maravilloso. También estuve allá ministrando y trabajando y predicando el evangelio, que para eso nos llamó Dios. Amén. Y gracias a Dios, pues estamos aquí de vuelta, trayendo temas para que nosotros, tanto nosotros como ustedes podamos aprender más de la palabra para que no seamos engañados. Amén. Y no, gracias, Devano, y no solamente nosotros de acá de Indiana y tú de allá de la Florida con tu esposa Cintia, sino que vino el pastor Efraín, que vino de Puerto Rico y estuvo Amén, con amén. nosotros también allá. Amén, sí, sí, que ese fue conmigo de aquí para allá. Yes, yes. Sí, fuimos un grupito y el Señor está haciendo algo grande con este grupo Pescadores de Hombres, la cual el fundador es el Pastor Kiri. Está haciendo algo grande. Estamos subiendo ciertas prédicas y ciertos videos en, en este canal para que ustedes puedan ver un poquito de lo que se hizo allá. Se va a estar trabajando en eso. Conéctense. Si no se han suscrito, suscríbanse, comenten, denle like y compártelo más que todo para que no solamente ustedes lo vean, sino que otras personas también se puedan gozar de las cosas que Dios, las cosas grandes que Dios está haciendo. Amén. El tema de hoy que vamos a estar hablando es sobre la idolatría. Y la primera pregunta que yo le voy a decir a Pastor Kiri, porque este tema de la idolatría es bien importante, porque fíjate que durante toda la palabra, de toda la palabra, Dios, que yo veo que Dios se enfatiza mucho en la idolatría. Amén. Eso Dios, es así. fíjate que cuando leemos los 10 mandamientos, lo primero que Dios dice es: no adorarás No, a no, nadie más, ¿verdad? eso es así. Solamente a mí. Entonces Dios tiene algo grande en contra de la idolatría y nosotros no podemos entender eso. Vamos a entender qué es la idolatría, qué la palabra nos dice sobre la idolatría, que según lo que hemos indagado, podemos ver sobre la idolatría durante todo el transcurso de nuestra historia. Amén. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Pastor Kiri: ¿qué es la idolatría? Bien, vamos a comenzar desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, hablando acerca de esto, mencionaste unos versos bien importantes en la palabra cuando hablamos acerca de esto. Y si nosotros leemos en el Shema, ¿verdad? Del pueblo de Israel, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Es uno. O sea que no hay otro Dios, sino Jehová, sino Yahweh. Ese es solamente un Dios. Buscamos en el Éxodo 20, que es el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que ya Dios tenía en prioridad que su pueblo, que su gente no adorara otros dioses, sino sola y exclusivamente a él. ¿Ok? Cuando nosotros entonces hablamos de idolatría, entonces entendemos que la idolatría es
adorar o rendirle veneración a un ídolo, ¿verdad? Esto es idolatría. Es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Está bien, es algo sencillo, pero entonces vamos entonces a irnos un poquito más profundo. ¿Qué es entonces un ídolo? Para saber lo que es idolatría y lo que es un ídolo. Entonces cuando nosotros miramos, cuando nosotros entonces miramos qué es un ídolo, amén. Ajá, aquí lo tengo. Sí, ¿qué es un ídolo? El ídolo es una figura o una imagen que representa a un ser sobrenatural. Ese es principalmente un ídolo, y al que se le adora o se le rinde veneración y demás. Cuando nosotros miramos entonces, juntamos estas dos cosas. Número uno, un ídolo. El Señor, cuando le habla al pueblo de Israel, le dice: cuando yo me aparecí a ti, ustedes no vieron nada, no vieron una imagen, ¿verdad? Ustedes no vieron nada. Por lo tanto, el Señor no quería que hicieran imagen, no quería. Cuando hablamos de ídolo, que el ídolo es una representación, ¿verdad? Es una representación de algo sobrenatural. Pues nosotros decimos que esta figura sobrenatural, vamos a poner que es un animal sobrenatural. Ese es un Dios, ¿verdad? Y hacemos una representación, hacemos un muñeco, ya sea de madera, de piedra, de hierro, de bronce, de lo que sea. Hacemos esta representación y en la idolatría adoramos y veneramos a este ídolo. Esto es idolatría. Pero cuando nosotros entonces nos vamos un poquito más profundo en cuanto a la idolatría, y creo que vamos a tomar esto un poquito más adelante, es todo en el sentido cristiano, todo aquello que tome el lugar de Dios, que tome el primado que le debemos a Dios, es idolatría. O sea, si yo le doy el primado a mis hijos son un ídolo para mí. Si yo le doy el primado mío, el lugar de Dios, que es el primero, es a mi casa, mi casa es un ídolo para mí. Si le doy a mi carro es un ídolo para mí. Si es mi esposa es un ídolo para mí. En el sentido de que está tomando el lugar de Dios, ¿verdad? El sentido de que el lugar que le corresponde a Dios, que es el tope, el principal en nuestra lista, es Dios. Todo lo demás está debajo de Dios. Si yo entonces subo a mi esposa al primer lugar y entonces pongo a Dios en el segundo lugar, eso es idolatría también. No, y no es que no la amen, ni que no amemos a nuestros hijos y vaya, y los honramos, y estamos orgullosos de ellos, no. Es que no le podemos dar ese lugar a ellos. Exacto. Esposa ni no. Fíjate que cuando yo le pedí a esposa al Señor, yo le decía: Señor, que primero te ame a ti. Amén. Que primero te ame a ti y después que me ame a mí. Y yo pienso que así debería de ser. Y vamos a dejar algo claro, que cuando leíste el versículo al principio, nosotros creemos un Dios trino. O sea, que cuando hablamos de Dios, hablamos de Jesús y el Espíritu Santo a la misma vez. ¿Esto es así? Amén. O sea, que les traigo esto porque hay personas de otras religiones, que nosotros hemos ya hablado de otras religiones, que piensan que adoramos tres dioses. No. Adoramos un Dios. Ya eso lo dejaríamos para otro podcast. Sí, ya eso es diferente, sí, ya entraremos sobre lo que es la Trinidad, pero para dejar de saber eso claro, que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y los tres es un Dios. Es de la mejor manera para explicarlo, es un ser, un solo ser, que es Dios, un solo ser, pero se manifiesta en tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ser que es Dios, tres personas. Amén. Entonces, pastor, dame ejemplos bíblicos que podamos encontrar en la palabra sobre la idolatría, porque yo sé que aparece mucho y a mí me da curiosidad eso, porque como que desde la caída del hombre, ¿okay? Hemos estado bregando desde Génesis hasta Apocalipsis con la idolatría. Y no es que vamos ahora a irnos por toda la palabra para buscar la idolatría, pero ciertos ejemplos en la Biblia que se trata de la idolatría. Bueno, nosotros podemos hablar de, sí, lo dijiste bien claro, ¿verdad? Cuando nosotros
miramos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, menciona la idolatría. El mismo Israel, el pueblo de Israel, Dios dice la palabra que quería hacer de Israel, lo menciona en el Antiguo Testamento y lo menciona en el Nuevo Testamento. Que fueran una gente santa, un pueblo de sacerdotes, o sea, de intercesores, que Dios los separa, los saca del mundo para que ellos sean diferentes. Pero tenemos que entender que Dios los sacó de la idolatría, ¿verdad? Dios los saca de la idolatría. Cuando nosotros miramos desde Génesis por allá, me parece que por el capítulo 12, si mal no recuerdo, si no un par de capítulos antes. Bueno, creo que la tierra fue también destruida por causa, y eso fue una de las causas grandes de que fue destruida con agua, fue la idolatría, ¿verdad? Sí, es que lo que sucede es que el hombre ha tratado de explicar, ¿verdad? Lo que sucede en la tierra, lo que sucede en su historia, lo que sucede en su diario vivir, como no quiere darle el primado a Dios, trata de explicarlo a su manera, y de ahí es que entonces sale toda esa ramazón de dioses y de deidades y de semidioses que toman el lugar de Dios, ¿verdad? Que es en la idolatría. Si nosotros miramos esto, Dios saca a Abraham, y vamos a hablar del pueblo de Israel como tal, ¿verdad? Vamos a hablar del pueblo de Israel como tal. Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo saca de ahí, pero tenemos que recordar que la familia de Abraham era idólatra, era una familia idólatra. Dios lo arranca, Dios lo saca de allí para que Abraham fuera diferente. Lo saca de allí, lo lleva hasta la tierra de Canaán. Por eso es que hay veces que nosotros tenemos que cortar con amistades, tenemos que cortar con la familia. Mi papá era tremendo. En estos días atrás estaba hablando, no me acuerdo con quién era que estaba hablando, y yo decía que Papito era especial. Papito era especial porque Papito, nosotros tenemos familia en Estados Unidos, en años atrás, ¿verdad? Teníamos mucha familia en Estados Unidos y teníamos poca familia en Puerto Rico. Mi papá tenía sus hermanos, o sea, mis tíos que vivían acá en Estados Unidos, y primos y primeros, segundos y terceros, ¿verdad? El asunto era que teníamos mucha familia aquí y ellos iban a visitar a Papito a la casa, a nuestra casa, iba a visitarlo a Puerto Rico. Y yo me acuerdo que lo iban a visitar domingo, ¿verdad? Lo iban a visitar domingo. Y mi papá, esto era cuando había culto domingo en la noche, ¿verdad? Había culto escuela bíblica en la mañana y había culto en la noche. Y iban a visitar a Papito el domingo en la tarde. Y yo me acuerdo que el culto era como a las 7 de la noche y Papito siempre decía, ya que se estaban dando las 5 de la tarde, que era de ir a bañarse, prepararse para ir al culto, Papito les decía: bueno, hoy yo tengo culto. Pueden hacer una de dos cosas: o esperarme aquí hasta que yo regrese del culto, o irse para el culto conmigo, pero yo no me voy a quedar en la casa. ¿Ok? Y no importaba, a mi papá no le importaba de dónde venían, ¿verdad? Mi papá le daba el primado a Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, y muchas veces hay cristianos que prefieren estar con la familia, prefieren estar con amigos que con Dios. Anyway, lo que quiero decir es esto: Dios saca a Abraham de la familia de Ur de los Caldeos, lo lleva hasta Canaán. Allí en Canaán, los cananitas eran idólatras, ¿verdad? Y por eso es que Dios limpia, por así decirlo, a Canaán, porque todavía cuando llega Abraham allí, todavía el tiempo de los cananitas no había llegado, los pecados de ellos no habían llegado hasta donde Dios los iba a cortar, sino que después que ellos salen de Egipto es que entonces el pecado llegó a su cúspide, y ahí entonces Dios empieza a limpiar la tierra de ellos. Anyway, el asunto es que llegan allí a Canaán, era un país idólatra, se mezclan con ellos nuevamente, ¿verdad? Aunque Abraham se separó en cierta manera y tenía sus amistades allí y demás. Tiene a su hijo Isaac. Isaac va y busca esposa para Isaac en su parentela allá en Ur de los Caldeos.
viene de allá, de una tierra de idólatra, pero era de la familia, pero era idólatra. Regresa acá, tiene a Jacob, Isaac tiene a Jacob y tiene a Esaú. Esaú se casa con una mujer que era idólatra, ¿verdad? Que era de la gente de allí, de donde ellos estaban. Sin embargo, Jacob va a buscar a su esposa allá con su familia a Ur de los Caldeos. El hecho está en que Jacob, cuando decide regresar de la casa de su suegro, que era Labán, cuando decide regresar de allá, dice la palabra que Raquel se trae los ídolos del papá, ¿verdad? Y los esconde, ¿verdad? Y cuando Labán viene a perseguirlos, Dios le habla y le dice: ten mucho cuidado que no me le hables mal a Jacob. Ajá. Cuídate de no hablarle mal. Dios le habla en sueño a Labán. Y cuando Labán viene, yo no te voy a hacer mal porque anoche Dios me dijo que no te, ¿verdad? Pero te me llevaste los ídolos. ¿Por qué te robaste mis ídolos? Y le resulta que Rebeca había tomado sus ídolos, los había escondido y se había sentado en ellos. Raquel. Perdón, Raquel, sí, se había sentado en ellos. El asunto es que cuando viene Labán y le dice: mira, párate, que yo tengo que buscar mis ídolos. Le dice: papito, es que no puedo pararme porque estoy en el tiempo de las mujeres y ya tú sabes cómo tiene que estar esto ahí donde yo me siento, ¿verdad? Y por eso no se levantó, pero ya tenía los ídolos escondidos en la sentadera. ¿Me entiendes? O sea, lo que quiero decir es que la idolatría está arraigada al ser humano. Está arraigada. No. Por eso es que cristianos, aún siendo cristianos, muchas veces nosotros le quitamos el lugar a Dios y se lo damos a otras cosas. Y muchas veces lo hacemos conscientemente, pero otras veces también lo podemos hacer inconscientemente porque ya está en el pecado. Esto es así, amén. Esto es así. Pecado, y por eso es que Dios siempre pues, nos deja ver, pues ya cuando uno es cristiano, Dios siempre nos deja ver ciertas cosas que, ok, están haciendo esto mal. Están haciendo esto mal. Dios siempre ha hablado a las personas, pero las personas que ya lo hacen conscientemente, ya eso es otro $20. Sí, ya eso es. Porque sabes que lo estás haciendo. Sí, mira. Y es triste decirlo que hay hasta personas que se hacen llamar cristianos que lo hacen igual. Conscientemente, estamos hablando. Conscientemente. Es que mira, hay veces que nosotros, como algunas religiones que nosotros vemos, después que tengan a Cristo dentro de sus deidades, son cristianos, ¿verdad? Son cristianos, porque adoran a aquel, adoran a este, adoran al otro, adoran a aquel, pero como Cristo está dentro de esas deidades que ellos adoran, pues entonces se llaman cristianos. Y muchas veces en nuestras iglesias hay cristianos de la misma manera. O sea, Cristo no es el Dios de ellos, por así decirlo. Ellos tienen otras deidades a las cuales ellos adoran, pero también tienen a Cristo y se llaman cristianos. Cristianos, gente que van a la iglesia, gente que tal vez tienen lugar en la iglesia y tienen cargos en las iglesias, están viviendo de esta manera. Para ellos, su esposo es primero, y eso lo vemos, hermano. Para ellos su esposo es primero, para ellos sus hijos son primero, para ellos su casa es primero, para ellos no importa lo que sea, Dios viene a pasar a un segundo plano, ¿verdad? Porque ellos tienen todo lo demás, es primero para ellos, y no van a quitarle el lugar a los hijos y al esposo, no se lo van a quitar, ¿me entiendes? No se lo van a quitar. Y podemos ver eso también. Mira, hay un pasaje, y yo personalmente, yo no me, lo has dicho, ya está en la raíz del hombre en el sentido del pecado. Ya el pecado trae eso, que es bien fácil, si tú no estás bien agarrado de Dios, es bien fácil caer en eso. Pero a veces no me explico, como las personas de antes, en el Antiguo Testamento, vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de Moisés, ponerle ese ejemplo, que Moisés subió, esa gente vieron señales, pastor, vieron señales. Yes. O sea, vieron una columna de nube, una columna de fuego, vieron cómo Dios dividió el mar,
Vieron como Dios eliminó a los egipcios en el mar. Ve como Dios los libró eran como 400, ¿verdad? 500 años de esclavitud, Ujú. ¿ok? Vieron como Dios le dio pan, le dio de la nada, que es el maná, que dice que esa es la comida de los ángeles, dice. Ah, Ajá. Le dio agua de peña, convirtió el agua amargas dulce. en dulce, o sea, convirtió agua salada, vamos a ponerlo así en nuestro idioma, agua salada en agua dulce para poder beber. Y todas esas cosas, y entonces no hace más que Moisés subir al monte, que Dios le fue a dar, tuvo 40 días, creo que era 40 días, Sí, 40 días, 40 noches. 40 noches, que Dios le estaba dando los 10 mandamientos, o sea, le estaba dando los mandamientos para que ellos puedan seguir, que son 10 nada más, ¿ok? Y subió allá y no hizo más que bajar y les encontró adorando un becerro Ujú. de oro. Entonces, ¿qué bajo podemos caer nosotros en eso? Es Porque, que sí, porque si Dios le da tanta énfasis a eso, es porque es, para mí, que creo que es lo más bajo que tú puedes caer. cuando nosotros miramos el panorama completo, vamos a mirar el panorama completo. Cuando Jacob desciende a Egipto con 70 personas, ¿verdad? La familia completa, para encontrarse con José allá. Egipto era un pueblo idólatra, ¿verdad? Ajá, Egipto era un pueblo idólatra. So, eh, eh, el viejo adagio o el viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Andarán dos juntos, dice, ese es adagio, ¿verdad? De pueblerino, como decimos, pero la palabra dice, andarán dos juntos y no, si no estuvieron de acuerdo, tomará el hombre fuego en sus manos y no se quemará. O sea, cuando nosotros miramos, ellos están en el país de Egipto y el país de Egipto era un país idólatra y tenía mucho, bueno, si nosotros miramos más las plagas que caen en el país de Egipto para cuando Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto. Las 10 plagas, eso eran dioses de Egipto, los piojos, el ganado, aún el mismo primogénito, porque ellos adoraban al primogénito, lo adoraban, eran dioses de Egipto, Osiris, ¿qué otros dioses son de allí? Ra, Anubis, Horus, todo eso eran dioses de Egipto. Y aún dice la palabra que cuando ellos salieron de Egipto, no solamente fue el pueblo hebreo el que salió de Egipto, dice que se juntó mucha gente, mucho pueblo con ellos, que también se fueron con ellos por el ajá, camino del desierto. So, cuando miramos esto y algo, Baron, algo mucho más acerca de esto, todas las cosas que suceden al hombre en su diario vivir, por cuanto no quieren dar o tener en cuenta a Dios. Y vamos a leer un verso que el Ciro dice bien claro. Ellos han querido explicar todo esto a su manera y de ahí es que sale la mitología. De ahí es que sale la mitología egipcia, de ahí es que sale la mitología griega, de ahí es que sale la mitología babilónica, de ahí es que sale la mitología romana, ¿verdad? La mitología de los vikingos, de allá, Northman, de ahí sale el dios del trueno, el dios huracán, ¿verdad? El dios de la montaña, el dios del mar, el dios de, ¿verdad? Todas estas cosas, sucede un huracán, pues vamos a orarle al dios huracán para que no nos venga mal. Hay una tormenta eléctrica, pues vamos a orarle al dios del trueno, al dios del rayo, para que no nos venga mal. Voy a hacer voy a hacer un viaje a través del mar, voy a estar en una embarcación, vamos a orarle a Poseidón o a Neptuno, ¿verdad? Dependiendo la mitología, para que el viaje en el mar sea un viaje placentero y no nos suceda nada mal en el viaje. ajá. Todas estas cosas, de ahí es que sale la mitología. Y vamos a leerlo, fíjate, Varón, vamos a leerlo. Podemos leerlo. Sí, vamos para allá. Vamos a leerlo. Es bien importante para aquellos que nos están escuchando y aquellos que nos están viendo. En Romanos capítulo 1, este pasaje de Romanos capítulo 1 es bien claro, es bien explícito. Y anteriormente hemos hablado acerca de él, y vamos a leerlo rapidito. Por allí, por el verso 18 dice:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿verdad? En su pensamiento, en lo que tenían aquí, se envanecieron, empezaron a inventarse cosas. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, ¿verdad? En ídolos. Estamos hablando de lo que es un ídolo, ¿verdad? El ídolo es una ilustración, una semejanza. Dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea que hicieron ídolos humanos, ídolos de hombres, hicieron ídolos de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también nos entregó las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y después de eso, pues, hay una serie de pecados y de cosas que Dios habla, e inclusive la homosexualidad y el lesbianismo están allí, ¿verdad? Dice, por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea que aún la idolatría nos lleva a cosas más malas todavía, ¿verdad? A unas perversidades tremendas. Y si nosotros miramos en las mitologías, había una diosa del amor que era Diana o Afrodita, ¿verdad? Vemos que en la mitología han habido templos y en la misma Biblia lo dice. Nosotros hablamos en los viajes del apóstol Pablo, cómo él llegaba a estos países, a estos lugares. Había un templo que habían sacerdotisas prostitutas, ¿verdad? Y la gente iba a adorar a esos templos y a tener sexo con estas sacerdotisas que eran prostitutas. Nosotros miramos cómo es que esto se va arraigando. ¿Por qué? Porque no queremos tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque no le queremos dar el primado a Dios. Y entonces queremos justificar todas las cosas que suceden en este mundo natural. La justificamos con mitología, la justificamos con historia, la justificamos con cuentos, ¿verdad? Y ando con un muñequito del Dios tal, para que el Dios tal me ayude, para que el Dios tal me bendiga, para que el Dios tal pues no se me aparte de mí y me guarde en el camino. Y todo esto es idolatría. Entonces, Pastor Kiri, podemos ver que, como han dicho, que el hombre busca cualquier excusa para idolatrar cualquier cosa. Uh-huh. Podemos ver que, y pienso yo que es porque una de las razones mayores es que buscan algo visible, algo que ellos puedan ver. Porque si te das cuenta, cuando fuimos allá al pasaje de Éxodo, ¿ok? Estaban cansados de no ver, ¿entiendes? Aunque hayan visto señales y han visto cosas, pero como dice la palabra, que nadie ha visto a Dios jamás. Su Hijo es el único que se la daba a conocer, pero a Dios en su plenitud nadie lo ha visto, porque el que lo ve muere. Amén, eso es así. Entonces, pues buscan algo que ellos puedan ver, que ellos puedan identificarse, muchas veces también por las tradiciones de su familia, de sus abuelos, tatarabuelos, de sus indígenas. Buscan ese Dios o esa diosa en letra minúscula, vamos a enfatizar en eso, en letra minúscula, porque solamente hay un Dios, ¿ok? Pero buscan eso y empiezan a adorarlo, pensando que eso le va a traer a ellos suerte, o ya sea algún tipo de suerte o sanidad, lo cual pueden pasarse todo el resto de su vida adorando a esa imagen
y jamás va a hacer algo por ello. Seguro. Es que tenemos que entender esto, claro. Tenemos que entender que Dios condena la idolatría. Full. Eso no hay que darle mucha vuelta, eso no hay que... Dios condena la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es algo... Si nosotros miramos en el tiempo de hoy, las únicas religiones, y vamos a entrarlo dentro de ese marco religioso, las únicas religiones que son monoteístas, ¿ok? Es el cristianismo y el islam. Esas son las únicas dos religiones que son monoteístas. Monoteísta, explica qué es monoteísta. Ok, monoteísta es que adoran un solo Dios. Porque las demás son politeístas. Que poli viene de múltiple, ¿verdad? De muchos. Nosotros miramos el hinduismo, que tienen millones de dioses. Si miramos budismo, de la misma manera. Incluso, perdóname, incluso el hinduismo, ya que hablaste del hinduismo, Jesús está metido en esos dioses. Sí, seguro. Todas las demás religiones son politeístas, tienen muchos dioses como deidades. El Islam solamente tiene uno, que es Alá, ¿verdad? Y el cristianismo tiene a Yahweh o tiene a Jehová. Ese es el único Dios que tenemos. Así tenemos que mirar que dentro de todo esto nosotros tenemos que mirar, Dios condena radicalmente la idolatría. La condena. Y como leímos en estos versos en el capítulo 1 de Romanos, que exhorto al oyente, ¿verdad? Y al que nos está viendo, que se lea este capítulo de Romanos completo para que entienda muchas cosas que hablan acerca de esto. La idolatría conduce a muchas cosas y a muchos pecados, por cuanto nosotros no queremos tener en cuenta a Dios. Porque cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios, pues entonces Dios nos lleva por el camino recto. Ahora, cuando nosotros nos desviamos y no queremos seguir a Dios, ese otro camino que nosotros llevamos, ese otro Dios que estamos siguiendo. Mire, hay gente que el Dios de ellos es el dinero. Y se creen que porque tienen dinero, pues eso lo va a engrandecer, eso le va a dar salud. Pero le digo una cosa, cuando hay una persona que se está muriendo en un lecho, en el hospital, y el doctor llama a sus familiares y le dicen, prepárense porque lo que le queda es un día o 2 días a esta persona. Y van allí y le dicen a esta persona que lo que le quedan es un par de días y ya sabe que esta persona está en una enfermedad terminal. A esa persona no le interesa si tiene una cuenta jugosa en el banco. A esa persona no le interesa si está caminando en un Mercedes-Benz, en un BM o está caminando en un Toyota. A esa persona no le importa si tiene una mansión o lo que tiene es una casita, lo que tiene es un trailer. A esa persona no le importa si ella viste de ropa de diseñadores o viste ropa de Walmart. A esa persona lo que le interesa es que quiere vivir, ¿verdad? Eso es lo que le interesa. Por lo tanto, si agarra, en Puerto Rico hay un refrán que dice que cuando uno se va cayendo por un barranco, se agarra hasta de una mata de espina. ¿Me entiendes? Porque lo que quiere es no caer en el barranco. Cuando nosotros entonces entendemos que el que nos da la bendición es Dios, el Dios del cielo, Yahweh, ¿verdad? Jehová es el que nos da la bendición, que Él es el único Dios verdadero. Cuando nosotros internalizamos esto, nosotros entonces rechazamos todo lo demás. Porque entendemos que Dios nos llama de la idolatría donde nosotros estábamos. Y vuelvo y repito, la idolatría no tiene que ser un muñeco que tú tienes allí en un cuartito y que te le arrodillas y le prendes vela. Puede ser cualquier otra cosa. Dios nos arranca de la idolatría y nos llama. Voy a hacerlo un real sacerdocio, voy a hacerlo una gente santa, los voy a hacer un pueblo separado para mi gloria. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros rechazamos todo lo demás, porque le damos el primado a Dios, ¿verdad? Le damos lo principal a Dios. Mire, y le digo, a través de la historia, no sé a cuántos de ustedes les gusta leer la historia, y vemos acerca de la mitología. Precisamente, mira, vamos a ver en el tiempo de
antes, en esos 400 años de silencio que hubo antes del Nuevo Testamento, cuando entró el imperio griego, entró a reinar y el imperio griego era el que gobernaba la Palestina, vamos a decirle así, la Palestina. Y entre la Palestina, pues vamos a hablar del pueblo de Israel. Y hubo un rey que se llamaba, le decían Antíoco Epífanes, que era Antíoco el Loco, ¿verdad? Y dice la palabra que él profanó el templo. Él profanó el templo y dice que puso una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Y otros dicen que sacrificó un cerdo en el altar. Lo profanó, lo hizo inmundo, ¿verdad? Lo hizo inmundo. Anteriormente a esto, cuando entró Alexander the Great, o sea, Alejandro Magno, entró a la Palestina, inclusive a Israel, él quería hacer lo mismo. Él quería hacer lo mismo. Pero entonces el sumo sacerdote se le presenta cuando él va entrando, y esto es una historia, cuando el sumo sacerdote se viste de sus ropas sacerdotales, se para en medio de la calle, y cuando viene Alejandro Magno en su caballo con toda su gloria y espectáculo, que ve esto, se para, se baja del caballo y luego le preguntaron ¿qué fue lo que pasó? Y él dice: anoche yo tuve un sueño y esto que yo vi ahora fue lo mismo que yo vi en el sueño, a este personaje vestido de esta manera. Y él no puso esta estatua en el templo de Jerusalén, sino que los judíos hicieron un convenio con él y dijeron, no sé si era una generación o 2 generaciones, a todo hijo varón que nazca primogénito le vamos a poner por nombre Alejandro, ¿verdad? Para inmortalizar, si se puede decir de esa manera, el nombre de Alejandro Magno. Y hasta el día de hoy el nombre de Alejandro pues, o Alexander, pues, tiene su lugar en la historia judía, en la historia de Israel. Nosotros miramos cómo fue que entonces entró el imperio griego a Israel. Y esto, ¿verdad? Podemos hablar de esto un montón. El asunto es que lo vemos en el Nuevo Testamento cuando dice que eran helenistas, habían judíos helenistas, ¿verdad? Judíos que tenían, que adoptaron la cultura griega. Ajá. Y creían inclusive en la mitología griega, pero también tenían a Jehová, tenían a Yahweh dentro de sus deidades, ¿verdad? Pero eran helenistas, o sea, veneraban la cultura griega, que era una cultura idólatra. Esto no es de ahora, esto viene desde los años. Sí, ahora, te voy a hacer una pregunta bien importante, ¿verdad? Detrás de todo esto de la idolatría, ¿hay una fuerza demoníaca? Well, el hecho, no tengo el pasaje aquí a la mano, el pasaje bíblico a la mano, pero el hecho de que se adore a un ídolo, la palabra habla, el apóstol Pablo hablando, si mal no recuerdo, dice bien claro: porque lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, les digo que a los demonios los sacrifican. Wow. Y eso es así, porque ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? ¿Verdad? Es un dios, ¿verdad? ¿Qué es un dios? Y una cosa que es Dios, que se hace llamar Dios, que representa supuestamente a un Dios, ¿verdad? A Dios, que no es el Dios del cielo, que no es Jehová, pues entonces le estás dando la gloria a otra cosa, y eso la palabra realmente dice que son demonios, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender también esto. Como dijimos anteriormente, la idolatría es más profunda de que solamente uno tenga un muñequito en una esquina y le prende una vela, ¿verdad? Es algo mucho más profundo que esto. No, y que, por ejemplo, hay ídolos de estos que hacen sus cosas. Vamos a ponerle, ¿sabes? Su sanidad y sus cosas, pero son poderes demoníacos para desviar la mirada del hombre hacia eso. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Porque la gente se piensa, no, porque es
la ignorancia, ¿ves? Vamos a meterla en la ignorancia porque no, porque yo le adoré vamos a ponerle uno que se usa mucho aquí en Miami, es el San Lázaro. No, porque yo le adoré a San Lázaro, la Virgen, la Virgen de Guadalupe, o yo no sé de qué, que si le oran, que si lloró sangre, que si me sané aquí, me sané allá. Ya ahí le está desviando la mirada a Dios y le está dando toda la gloria a la imagen. Pues ya ahí, pues el diablo, los demonios, están cumpliendo su objetivo en que ya lo tienen cautivo ahí en ese momento. Es que si la palabra bien clara dice que el mismo diablo se viste de ángel de luz, ¿cierto? So, hay gente que adora estas imágenes y no piensa que está adorando demonios. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo y repito, es una imagen de San Lázaro. Bendito San Lázaro, que tenía tantas llagas y que los perros le lamían las llagas, y tenían la Virgen del Perpetuo Socorro allá en Puerto Rico, o la Virgen de la Guadalupe en México, o la Virgen allá en Portugal, que es la Fátima, ¿verdad? Y otras supuestas vírgenes y todas representan a María, pero ¿Ah? tienen diferentes nombres. San Pedro, San Judas Tadeo, han habido personajes religiosos que son históricos, ¿verdad? Y supuestamente han hecho milagros, y los han venerado y han hecho imágenes de ellos y demás. Si el diablo se nos presenta con chifles, ¿verdad? Con cuernos y con un rabo y con un tridente y con una chiva, entonces nosotros decimos, uy, ese es el diablo, le agarra miedo. Pero si se presenta como ángel de luz, ¿verdad? Si se presenta como un benefactor de la humanidad, pues entonces lo adoran, ¿verdad? Entonces lo adoran. ¿Por qué? Porque la gente no quieren darle culto a Dios. Por lo tanto, como leímos aquí en Romanos, capítulo 1, por cuanto ellos no consideraron tener en cuenta a Dios, pues entonces Dios los entregó una mente reprobada. Oh, tú no quieres darme gloria a mí, dice Dios. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Tú no quieres darme gloria a mí. Tú no quieres adorarme a mí. Tú no quieres tenerme a mí como Dios. Pues mira, yo te voy a rechazar y yo te voy a entregar. Haz lo que a ti te dé la gana. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que el hombre está haciendo? Pues entonces está tratando de saciar la sed y el hambre espiritual que tienen con este ídolo. Como decimos varias veces, la sed que es de agua, solamente el agua la sacia, ¿verdad? La sed que es de Dios, solamente Dios la sacia. Yo puedo tener un montón de cosas y tratar de llenar ese hueco, de llenar ese espacio que solamente Dios lo puede llenar, y como no tengo a Dios en cuenta, ese espacio, ese hueco se queda ahí y lo voy a tratar de llenar con muchas cosas. Y como no tengo en cuenta a Dios, pues lo voy a buscar una deidad para llenarlo. Y voy a buscar una deidad de estas que ya mencionamos. Fíjate, ahora mismo, en las mitologías que estábamos hablando anteriormente. Mira, aquí yo tengo una lista de las mitologías. En el nombre romano, o en la mitología romana, está Júpiter. Y nosotros miramos que en el libro de los Hechos, que llega Pedro con Bernabé. Llega Pedro con Bernabé a un lugar y empiezan a predicar y demás, y hacen milagros, si mal no recuerdo. El asunto fue que aquella gente estaba tan y tan entregada a la idolatría y tan entregada a la mitología, que no aceptaron que ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. Y dice que empezaron entonces, llamaron a Bernabé, lo llamaron Júpiter. Entonces a Pablo lo llamaron, ¿cómo fue que le llamaron a Pablo? Mercurio, porque era el que llevaba el mensaje, porque era el que hablaba. ¿Me entiendes? Vemos aquí, mira, decimos Júpiter es en romano, Zeus es en griego. Es el mismo Dios, es el mismo Dios, ¿verdad? La figura máxima en los dioses romanos es Júpiter, pero en el griego entonces es Zeus, es el mismo Dios. Entonces Neptuno en romano, ese es el dios del mar.
Pero entonces, en la mitología griega, le llaman entonces Poseidón, el mismo dios, el que está a cargo del mar, y el que está deja buscar otro por aquí. Mercurio, que es el mensajero, el que habla, ¿verdad? Ese es en romano. En griego es Hermes, el mismo dios. Plutón, en romano, en la mitología romana, Plutón, que es el dios del inframundo. En la griega, entonces, Hades o Hades, ¿verdad? Vemos cómo es que la gente ha tratado de justificar todas las cosas que suceden y todas las cosas que conocen y van a la mitología. De esta manera es que ellos justifican qué es lo que está pasando en el mundo y se sienten contentos porque están llenando ese espacio y ese hueco, aunque nunca puedan saciarse. Por eso es que hay tantos inventos. Mire, es que podemos hablar de esto hasta que nos cansemos. El asunto es cómo es que entra en el espiritismo, en el palo mayombe, ¿cómo tiene otro nombre también esto? La santería. No, y ese es más profundo todavía. Sí, no, por eso te estoy diciendo, podemos hablar de esto toda la noche. No, Podemos hablar de esto toda la noche. y si te das cuenta, ya que estás hablando de esto, usted pastor que ha ido a Haití y muchos evangelistas y misioneros que han ido a África, en donde sobreabundan este espiritismo y estas brujerías y santerías, es donde más pobreza hay. Yes, eso es así. Eso es así. Y lo que pasa es que siguen. Mira, nosotros fuimos a la República de Haití, fuimos a la República Dominicana. Y los pastores de allá de la República Dominicana, la esposa del pastor era haitiana. Él era dominicano, pero ella era haitiana. Y ella me decía, yo tengo familia en Haití, pero a mí no me gusta ir a Haití. Yo no quiero ir a Haití. Y yo dije, pero ¿por qué no va a Haití? Por el vudú. Porque aquella gente está bien entregada al vudú. Y se siente, cuando vamos a Haití, se siente la opresión de los demonios que están reinando en estos lugares. Y se escucha a lo lejos a la gente haciendo culto a estas deidades demoníacas. La idolatría es algo que se ha arraigado tanto. Bueno, la historia lo dijiste, varón. ¿Cómo fue que Moisés sube al monte para hablar con Dios, para que Dios le entregue las tablas de la ley? Y cuando él baja, Josué, que está a la orilla del monte velando a sus señoras, velando a su señor, perdón, velando a Moisés, cuando él baja, que se encuentra con Josué, Josué le dice, vamos al campamento, porque yo oigo como alarido de guerra. Parece que vinieron a atacar a Israel, en otras palabras. Y Moisés le dijo, esto no es guerra lo que estamos escuchando. Esto no es guerra. Esto es fiesta que esta gente está teniendo allá. Y dice que cuando vio, el pueblo estaba entregado a la idolatría y le dijeron a Aarón, mira, Moisés subió al monte, ya lleva tanto tiempo allá arriba en el monte, no ha bajado. Esto es que se murió por allá. Esto es que se murió. Así que haznos entonces un muñeco, el que nosotros podamos ver para que nosotros podamos adorarlo. Y dice que Aarón dijo, pues entonces entréguenme a los zarcillos, entréguenme las pulseras, entréguenme las cadenas, entréguenme en todas esas cosas. Lo fundió y hizo un becerro y el pueblo se entregó a la idolatría y tal vez hasta aún a la orgía, adorando este becerro. Fíjense, por eso fue que Moisés se molestó a tal grado que la ira de Moisés no la pudo contener. Y dice la palabra que agarró aquellas tablas de la ley y las restrelló contra aquel muñeco y las rompió. Y dice que después molió el muñeco, lo hizo polvo, lo echó en el agua y se lo dio a beber a los hijos de Israel también. ¿Me entiendes? Y por causa de esto murió mucha gente. Lo que estamos diciendo es que el diablo ha enredado a la humanidad. Dígale usted a una persona que está adorando a un San Lázaro y que le está poniendo frutas a un San Lázaro y que le está prendiendo velas a un San Lázaro o al muñeco de la supuesta Virgen María o a un muñeco supuestamente del Cristo de los Milagros, dígale que es un idólatra para ver si no está molesta la persona. Y se molestan. Sí, se molestan y ahora mismo la fama, el dinero,
Que la palabra te habla también que el dinero es el amor al dinero es el principio de todo mal. Ujú. Yes. Y tú ves que muchos idolatran dinero y la mayoría que idolatran el dinero son las que no tienen. Que sueñan con tener mucho dinero y, y, y gracias a Dios, tú sabes que Dios nos enseña que nos provee, que es el dueño del oro y la plata, es Él. Amén, que con Él es que tenemos que confiar. Nuestra provisión viene de Él. O sea, Amén. entre más, fíjate que hay un evangelista y un pastor allá en Puerto Rico, se llama Héctor Delgado, que él cantaba, él era Héctor fue adelante. Ujú. Y él cuenta en su testimonio de que él amaba el dinero y cantaba porque amaba el dinero y cuando se encontró con una situación que el dinero no pudo hacer nada, ¿a quién socorrió? A Jesús. Ujú. Y hasta ahora ya va más de 10 años y él ha fundado iglesias en Puerto Rico y ha ido por todo Puerto Rico a predicar en las cárceles. Porque yo pienso de que, y fíjate, y esto también pasa, mira, allá a la Medio Oriente, que son bastante idólatras. Ajá. Cuando ellos conocen a Cristo de verdad, yo he escuchado testimonios que ellos no viran para atrás. O sea, cuando ellos tienen ese encuentro con Jesús, fíjate que dan hasta su vida por él. He visto, Sí. que cristianos allá que prefieren morirse a regresar a su vida anterior, a su ídolo. Mira, varón, mira una cosa. Esta mañana en la escuela bíblica que estamos hablando en la iglesia, yo le recalcaba a la iglesia de esta manera, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, que basamos la clase de la escuela bíblica se basó en esta lección, en el llamado de Abraham. Allí en el verso 2 dice de la siguiente manera, y dice, y haré de ti una nación grande, número 1. Te bendeciré, número 2. Engrandeceré tu nombre, número 3. Serás bendición, número 4. Bendeciré a los que te bendijeren, número 5. A los que te maldijeren, maldeciré, número 6. Y luego dicen, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Son 7 cosas que Dios le promete a Abraham en este pacto unilateral que hace Dios con él. Ahora, yo le decía a la iglesia, miren una diferencia en estas 7 cosas. Hay 2 cosas bien diferentes. Dice, cuando dice, te bendeciré, es una. Y la otra dice, engrandeceré tu nombre. Y hay veces que nosotros como cristianos tomamos estas 2 y las mezclamos y queremos hacer de ellas una. Por eso es que hoy está, y no quisiera ni meterme en esto porque me meto en esto y nos salimos del tema de la idolatría, ¿verdad? Aunque todo tiene que ver con eso. Y es que muchos cristianos, muchos cristianos enredan o confligen la bendición con el engrandecer, ¿verdad? Y entonces por eso es que usted ve las iglesias de la prosperidad hoy día, porque se creen que la bendición de Dios es la prosperidad. ¿Me Ajá. entiende? Entonces no saben que lo que están llegando es una idolatría del dinero. Porque como Dios los bendice, yo tengo que tener dinero. Y como Dios me bendice, yo tengo que tener un buen carro. Y como Dios me bendice, yo tengo que tener una buena casa. Y como Dios me bendice, yo tengo que tener dinero en el banco. Y entonces, pero aquí dice que no, aquí dice, te bendeciré una y la otra engrandeceré tu nombre. ¿Verdad? Yo no tengo que ser grande para ser bendecido. Yo Amén. puedo ser pobre y ser bendecido. El ser pobre no es una maldición. Pero entonces nosotros, estoy hablando de cristianos, no del pecador, le esperamos cualquier cosa del pecador, de cristianos, ¿verdad? Que hemos llegado a tal grado que adoramos, idolatramos el dinero, idolatramos las casas, idolatramos el carro, idolatramos nuestros hijos, nuestra esposa, idolatramos hasta la misma ropa que vestimos, porque ya no podemos vestir de la marca metralla, Ajá. tenemos que vestir de la marca de diseñador. ¿Por qué? Porque yo soy bendito por Dios. Y como soy bendecido por Dios, pues tengo que vestir de esta manera. ¿Me entiendes? Y no entendemos que lo que estamos llegando a una idolatría, que esto es lo que Dios condena. Bien claro, el primer mandamiento lo dice. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces nosotros nos inclinamos en el altar del dinero y le damos gloria al dinero.
y no entendemos que la salud no la da Dios, no la da la farmacia. Eso no da la salud. La farmacia no es la farmacia te vende la pastilla, pero no te da la salud. ¿Eh? El trabajo, sí, tú te ganas el dinero en tu trabajo, pero Dios es el que te da la fuerza para ir a trabajar. ¿Verdad? Dios es el que te da la fuerza para levantarte. Dios es el que te da el sueño para que tú descanses. Dios es el que te da la familia. La vida, ¿qué más? Amén, 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 amén. Para ya concluir, porque si no, aquí estamos hablando. No, nos amanecemos aquí, nos amanecemos. Sí, porque hay mucha información. Ok, vamos a esta última pregunta, que es muy importante y más hoy en día, que se ve más todavía. Cuando uno se marca en un tatuaje, ¿verdad? Imágenes, ya sea la cara de nuestro hijo, ya sea verso, lo que sea. ¿Eso es algún tipo de idolatría? Yo pienso que sí. Fíjate, varón, es que mira, yo voy a decirlo de mi punto de vista y después voy a ir a la Biblia. ¿Ok? Después voy a ir a la Biblia. A mí me encanta el arte. Me encanta. A mí me gusta dibujar. Me gusta dibujar. Y cuando hay tatuajes de estos que yo veo, que el arte, oiga bien, es el arte lo que estoy diciendo. El que hizo ese tatuaje, yo pienso y digo, wow, el que hizo ese tatuaje tiene un arte tremenda. Porque le hace unos detalles y unas cosas demasiado. Y yo digo, wow, qué bonito se ve eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros, ¿para qué nosotros queremos tener el nombre de mi esposa en el tatuaje? ¿Para qué yo quiero tener el nombre de mis hijos o el nombre de mi esposo? ¿Verdad? Si es mujer en mi cuerpo tatuado, ¿para qué lo quiero tener? Porque es que quiero tenerlo siempre en mente, quiero tenerlo. No me digas a mí que tú no tienes el nombre de tu esposa en tu mente, o que no tienes el nombre de tu esposo en tu mente, o que no tienes el nombre de tus hijos en tu mente, ¿verdad? Necesitas un tatuaje para... Necesitas un tatuaje para recordar el nombre de tus hijos, de verdad. O necesitas un tatuaje para recordar el nombre de tu esposo o de tu esposa. Lo que vamos a dejar, vamos a tirarles ahí, ¿verdad? Vamos a tirarles ahí, ¿ok? Vamos a tirarles ahí. Ahora, sí, hablamos, sí. Mándale eso. Si hablamos de los tatuajes, ya estamos hablando de algo completamente diferente, porque la Biblia habla acerca de los tatuajes, aunque hoy día el tatuaje ha venido más a ser un arte que como lo que dice la palabra, que no te harás tatuaje ni marcarás tu cuerpo por un muerto, ¿verdad? Que era lo que sucedía en el antiguo, en las civilizaciones antiguas. Ahora ha venido a ser algo completamente diferente, pero para mí, como quiera, sigue siendo tatuaje, viene siendo tatuaje, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso que quise especificar en ciertas cosas sobre cómo ponerse el nombre de una persona, o ya sea, vamos a suponer que hay un muñequito que me gusta y vengo y me lo tatúo. O sea, para mí personalmente, mi opinión personal, es como que, ok, ¿para qué tú quieres algo que vas a tener toda tu vida en tu cuerpo? Mira, varón, yo he conocido, y me da risa esto, porque la realidad es que yo he conocido personas que se han tatuado el nombre de la esposa y luego se han divorciado de la esposa. Se han divorciado de la esposa y están buscando la manera de diseñar algo alrededor de ese nombre para que no se vea el nombre de la esposa, porque borrarse el nombre después que está tatuado es bien difícil. Mientras estaba casado con Alejandra, o cuando estaba casado con María, o cuando estaba casado con Patricia, pues era un orgullo. Eso era un orgullo. Ahora ya no está casada con Patricia, pero tiene el nombre de Patricia ahí. ¿Me entiendes lo que decir? Entonces, ¿quién es el Dios de ellos ahora? Ajá, eso es lo que yo digo. Mira, yo tengo un tatuaje, pero me lo hice, tú lo sabes, que obvio, tú eres mi papá. Me lo hice en manera de rebeldía, pero que es la ignorancia, porque ahora lo tengo todo, ahora que soy cristiano, ahora que sigo a Cristo. O sea, muchas veces no miro para atrás y digo, ¿por qué me lo hice?
¿entiendes? En aquel tiempo, pues, me gustaba el rock y estaba metido en cosas media satánicas y metía, y por eso fue que me lo hice, porque representaba eso, ¿ves? Y ahora, pues, uno mira y dice lo que es la ignorancia. Yes. Entonces, y no estoy juzgando a aquellos que tienen o que se lo quieran hacer. Le estamos dando fondos bíblicos, de que de cierta manera, pues, pienso que el hacerse un tatuaje es una manera de idolatrar lo que tú estás poniendo en tu cuerpo. Ajá. ¿Ves? So, para ya poner ese puntito ahí, nos vamos a entrar más profundo en lo que los tatuajes. Que quiera eso, pues escribe un comentario y dice: mira, queremos más un podcast sobre los tatuajes. Y podemos hablar hasta con gente que tengan tatuajes, que puedan decir su testimonio. Al final, al final, solamente hay un Dios. Exacto. Y Dios lo que requiere es que lo adoremos solamente a Él. Amén. Y nada más que a Él. No a nuestros hijos, no a nuestros esposos, no a sutano, fulano, no a los santos, no a imágenes, ni carro, ni dinero, no, a Él. Que dependamos siempre 100% en Él. ¿Ok? Y que confiemos siempre en Él. No adorarás a otro más que no sea Dios. Amén. Fíjate, varón, y podemos buscar versos bíblicos acerca de esto. El que leímos en Éxodo 20, le aparece decir: yo soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie. Con nadie la comparto. La gloria solamente es de Dios. Amén. También dice las palabras, y no me acuerdo de los versos, me acuerdo de los versos de la cita, me acuerdo de los versos bíblicos, perdón, de la cita. Dice que yo soy Jehová y no daré mi gloria a escultura alguna. ¿Entiendes? So, a través de la Biblia entendemos que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Nosotros fuimos creados para su gloria. No para la gloria de un muñeco, ni para la gloria de una estatua. Es para la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de darle la gloria completa y totalmente a Dios. Si tú dijiste algo, ¿verdad? Ahora mismo, que a veces nosotros queremos como si fuera un pastel, ¿verdad? Un pie, que lo dividimos en secciones. Entonces, esta gloria, este pedacito se lo damos a San Pedro, este se lo damos a Pablo, este se lo damos a aquel. Y el mismo Pablo dice, cuando me parece que le habla a los Corintios, me parece que le dice que hay unas batallas en la iglesia, porque unos dicen: pues yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y otros dicen: yo soy de Cristo. Y dice: pero está dividido Cristo. No, si la gloria le pertenece toda a Él. Nosotros, amén, nosotros, mira, a hombres de Dios, nosotros podemos decir: le doy gracias a Dios porque trajo a fulano, al evangelista tal, al misionero tal, al predicador tal o al maestro tal, y me habló y me hizo reconocer esto. Le doy gracias a Dios por ese varón o por esa sierva. Pero la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios, ¿verdad? Porque si yo le doy la gloria al hombre, estoy pecando contra Dios. Porque la gloria que le pertenece a Dios se la estoy dando a un ser humano. De la misma manera, si tengo un ídolo, si tengo un muñeco, ¿verdad? No, y hay personas, yo las he oído, no estoy contando esto porque me lo dijeron, yo las he oído, no porque yo le hice un rezo a San Fulano y el hijo mío se sanó. Y le dan la gloria al muñeco, le dan la gloria a ese muñeco, cuando Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Amén, exacto. Eso es lo que estábamos hablando ahorita, de que el mismo diablo, porque para que entienda, es limitado, pero tiene poder. Tiene, seguro que lo tiene. Tiene poder, es limitado. No es Dios, ¿ok? Pero tiene. Y confundimos eso porque no, el diablo no tiene. Y tiene, ¿ok? Tiene. Limitado es, pero tiene, pero no puede más que Cristo. Eso es así, amén. Y acuérdense que Cristo vive en nosotros, o no. Pues mientras estemos agarrados de Cristo, estemos agarrados de Dios, no puede contra nosotros.
Gloria a Jesús. De que busca la manera de que nosotros caigamos en eso. Sí, busca la manera. Y si no estamos bien agarrados de Dios, vamos a caer. Tenlo por seguro que vamos a caer. Amén. So, vamos entonces a terminar este podcast con esto ahora. Ya llevamos 1 hora con 6. Entonces quisiera hablar más, pero entonces estaremos en otros podcasts hablando sobre otros temas. Vamos a estar haciendo análisis de salmos también y otras cositas buenas ideas que vamos a estar transmitiendo para que nosotros nos podamos edificar de la palabra, edificar de las cosas de Dios, porque no queremos que lo que Dios nos ha dado a nosotros quedarnos con él, sino repartirlo. Y si este es el medio que Dios nos ha dado para poder repartir ese conocimiento, pues lo vamos a hacer, amén. Bueno, y fíjate, y lo que hemos estado hablando, ya sea en este podcast o en los demás que hemos dado, es Biblia. Es Biblia, no es mi opinión o la opinión del hermano Gilbert o la opinión de aquel pastor o del otro. Todo lo que hemos estado hablando está respaldado por la palabra. Así que si usted no está de acuerdo, lo respetamos, ¿verdad? Que usted no esté de acuerdo. Pero la realidad es que todo lo que estamos diciendo es respaldado por la palabra. No es mi opinión ni la opinión del otro, es Biblia. Amén. Y si tienen alguna duda o alguna inconveniencia y pues no se puede comunicar con nosotros o no le gusta escribir puede escribir un comentario, pero si no le gusta escribir comentarios, váyase a donde un pastor cercano o el pastor que es de su iglesia y pregúntale sobre estos temas. Pero también puede escribir en los comentarios y nosotros también haremos un podcast para entonces responder todas esas preguntas que ustedes tienen. Amén. Vamos a hacer entonces una oración para así culminar este podcast y que sea edificante para su vida. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Padre, primeramente por un día más de vida. Gracias, Señor Padre, porque tú nos das el conocimiento. Toda sabiduría viene de ti, Señor Padre. Tú sabes que todo lo que hablamos aquí es bíblico y lo podemos encontrar en tu palabra que tú diste, Señor Padre, inspirada por el Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado este podcast, Señor Padre, para poder enseñarles a otros, Señor Padre, de tu palabra. Señor Padre, que esto siga creciendo, que más personas puedan seguir mirándolo, Señor Padre, y que puedan seguir edificándose de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesucristo amado. Amén. 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 Bueno, mi gente, que el Señor les bendiga y hasta el próximo podcast. Dios les bendiga a todos. Los amamos. Amén. Amén.